Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño salto de los problemas que estamos haciendo para tener una variedad, pues, ¿no? De problemas aquí en el canal, no solamente porque, bueno, continuar con los problemas que hemos estado haciendo, que es mecánica, nos va a demorar demasiado tiempo, así que no se preocupen que los que faltan también los voy a hacer, solo que estoy pasándome a otro tema para que también vean, en caso les falte aprender, ¿no? Problemas de este tipo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el problema 671, que el tema es electrodinámica y pues el subtema vendría a ser lo que es circuitos eléctricos, ¿no? En corriente continua. Nos dan este pequeño circuito y nos dicen que esta es una batería de 12 voltios, esto es un foco y esto de acá, esta especie de culebrita, esta especie de S, es un fusible, donde la intensidad máxima de corriente que soporta el fusible es 4 amperios. Ahora, tal vez haya gente que no sabe qué cosa es un fusible. Bueno, un fusible es un instrumento eléctrico que se usa en redes muy grandes, en redes eléctricas, y su única función de este señor, de este elemento, es proteger al circuito. Cuando la corriente excede este valor, este fusible simplemente revienta, explota, se abre el circuito y por lo tanto el flujo de corriente ya no estaría pasando por esta zona, ¿no? Entonces esa es la función del fusible, decirle a la corriente: oye, ¿sabes qué? Hasta tú como máximo puedes llegar hasta 4 amperios, si te excedes yo reviento y el circuito se descompone. Esa es la función del fusible, es proteger al circuito de una gran descarga eléctrica. Por eso es que usualmente en las cajas de luz de las casas a veces vuela el fusible. No sé si han escuchado esa frase que pronuncian algunas personas que saben sobre esto. Vuela el fusible debido a un cortocircuito, por ejemplo, cuando pues, dos terminales se juntan. El fusible revienta debido a que hay un exceso de corriente, ¿no? Y este exceso de corriente va a hacer pues, que el fusible simplemente no soporte la cantidad a la cual está, digamos, hecho, diseñado, y simplemente revienta, ¿no? Entonces hay que cambiar el fusible y la luz vuelve de nuevo. Bueno, más o menos de eso trata este problema. Eh, bueno, me están diciendo cuál debe ser el valor de esta resistencia que tenemos acá para que cuando nosotros encendamos este circuito, el foco encienda, ¿no? Sabiendo que aquí en paralelo a este foco hay un fusible cuya intensidad máxima que soporte este fusible es 4 amperios. Bueno, entonces vamos a resolver el problema. A ver, nosotros sabemos, o bueno, o tú debes saber que este señor que tenemos aquí, que es un foco, ¿ya? Ese foco, este elemento que es parte de una red eléctrica, dentro de sus características, este foco posee una resistencia interna. ¿Ya? Una res, vamos a ponerle así, interna. O sea, posee resistencia, ¿no? Esto está medido en ohmios, a veces en miliohmios, bueno, dependiendo qué tipo de foco sea. Vamos a asumir que es un foco casero, un foco de 12 watts. Y pues esto es necesariamente tiene que tener una resistencia interna. Así no sea ese tipo de foco, así sea un diodo LED o lo que sea, igual va a tener una resistencia interna. ¿Está bien? Lo único que va a cambiar sería en este caso el valor del ohmiaje. Pero bueno, entonces este foco, al tener una resistencia interna dentro de su estructura, ¿no? De su estructura, quiere decir que aquí, al haber resistencia, esta resistencia, como nosotros sabemos, se va a oponer al flujo de la corriente. Eso es en este pedazo de malla, correcto. Pero ahora, en esta otra, vamos a llamarle rama, ¿no? En esta otra rama, nosotros vamos a tener solamente este fusible, ¿correcto? Y este fusible no posee resistencia interna. ¿Se entiende? Este fusible, estamos asumiendo que es un fusible ideal, está bien, que no va a tener resistencia interna. Correcto, claro que no hay, esto en la vida real no se cumple, pero es un fusible ideal, vamos a suponer. Entonces sí hay no hay resistencia interna, perdón. Quiere decir que la corriente por acá fluye tranquilamente hasta que llegue este límite que estamos viendo acá. Ya, entonces, como la corriente tiene un máximo de 4 amperios, ¿no? Y las claves nos dan pues la corriente en números, o sea, las resistencias nos dan en números enteros, ¿no? Porque también podemos trabajarlo con decimales, pero vamos a suponer que son solamente valores enteros. Como la corriente como máximo debe ser 4 amperios, quiere decir
¿no? Por el VIR, o bueno, por la fórmula de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, tenemos la ley de Ohm, el voltaje es 12 voltios, y esto debe ser la intensidad, en este caso máxima, ¿ya? Y si va a existir una intensidad máxima, necesariamente tiene que existir una resistencia mínima. La intensidad máxima es 4 amperios, la resistencia mínima, perdón, entonces en este caso vendría a ser 3 ohmios, ¿no? Ahí tenemos la resistencia mínima, que es 3 ohmios. ¿Puede ser más de 3 ohmios? Sí, si tú vas aumentando los valores de la resistencia, obviamente que la corriente va a caer, ¿no? Ya, hasta ahí está todo correcto. Entonces tú podrías pensar, ah, ya, profe, ¿no? La resistencia mínima lo ponemos acá 3 amperios, el foco enciende. Claro, eso sería siempre y cuando aquí no hubiera resistencia, ¿no? Pero nosotros sabemos que aquí sí existe un cierto valor desconocido, pero sí hay una resistencia dentro de este foco. Entonces, al haber una resistencia, por más mínima que sea, la corriente va a preferir siempre, siempre irse por el lado por donde no hay resistencia. Quiere decir que la corriente siempre va a circular por esta parte de acá. ¿Se entiende? Siempre va a pasar por esta parte de acá, y a esto lo va a despreciar porque a esto no le interesa. La corriente no va a querer entrar por acá porque acá hay resistencia. Por acá no hay resistencia, como te vuelvo a decir. Entonces, quiere decir que esta ramificación del circuito no existe. La corriente no va a entrar por acá. Y si la corriente no entra por acá, sencillamente, ¿qué podemos concluir nosotros? Podemos concluir simplemente que el foco no enciende, simplemente, pues. El foco no enciende. Esto es lo que muchas veces pasa con los arbolitos de Navidad, a veces cuando no prenden las luces, con un foco de tu casa, muchas veces cuando no le llega corriente, cuando hay caída de tensión, cuando falla un transformador, ¿no? O sea, hay varias aplicaciones de este ejemplo. Pero ya sabemos que el foco simplemente no va a encender, ¿no? Y la clave vendría a ser la E.